¿Qué tienen en común una goleada de la selección mexicana, una presidenta celebrando, la caída del precio del petróleo y una oposición que aseguraba que todo saldría mal? A simple vista, parecería que absolutamente nada. Pero durante las últimas horas ocurrió algo que muy pocos esperaban. Mientras millones de mexicanos celebraban un contundente triunfo de la selección, comenzaron a coincidir varias noticias que cambiaron por completo el ambiente en el país. Y lo más sorprendente es que muchas de esas noticias iban exactamente en sentido contrario a lo que algunos analistas y críticos habían pronosticado semanas atrás. Porque durante meses escuchamos que México iba camino al desastre, que la economía se desplomaría, que el mundial terminaría siendo un fracaso, que el país perdería competitividad y que las decisiones del gobierno terminarían afectando a millones de personas. Sin embargo, la realidad comenzó a contar una historia diferente. Todo empezó en la cancha. La selección mexicana llegaba a este partido rodeada de dudas. Había quienes aseguraban que el equipo no tenía nivel. Otros afirmaban que los buenos jugadores ya no existían. Incluso hubo quienes pronosticaron una derrota contundente. Pero el fútbol tiene algo que lo hace completamente impredecible. Los partidos no se ganan en redes sociales, no se ganan en programas de opinión, y tampoco se ganan repitiendo pronósticos. Se ganan en la cancha. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. México respondió con un sólido triunfo por 3-0, una victoria que rápidamente provocó miles de reacciones dentro y fuera del país. Las imágenes de aficionados celebrando comenzaron a recorrer las redes sociales. Familias enteras salieron a las calles, las plazas públicas se llenaron, y por unas horas, millones de personas dejaron a un lado las diferencias políticas para celebrar algo que une prácticamente a todo el país, el fútbol. Pero aquí aparece la primera pregunta importante. ¿Por qué este partido terminó generando tanta conversación? La respuesta no está únicamente en el marcador. Está en todo lo que ocurrió alrededor, porque durante los días previos se había instalado una narrativa muy pesimista. Se decía que México no tenía posibilidades, que el proyecto deportivo estaba agotado, que las nuevas generaciones no estaban preparadas. Y cuando el resultado fue exactamente el contrario, muchas de esas predicciones comenzaron a quedar en entredicho. Eso explica por qué la victoria tuvo un impacto mucho mayor que el de un simple partido. Se convirtió en una respuesta dentro del terreno de juego. Ahora bien, mientras el país seguía celebrando el resultado, comenzaron a aparecer otras noticias que también llamaron la atención. Una de ellas estaba relacionada con el precio internacional del petróleo. Después de varios meses marcados por tensiones internacionales y fuertes movimientos en los mercados energéticos, el precio del crudo empezó a retroceder. ¿Por qué importa esto? Porque el petróleo influye directamente en el costo de los combustibles, y cuando el precio internacional baja, existe la posibilidad de que esa reducción termine reflejándose, con el tiempo, en distintos sectores de la economía. Eso no significa que todo cambie de un día para otro, pero sí representa una señal que muchos analistas observan con atención. Y precisamente por eso el tema comenzó a ocupar espacio en la conversación pública. Porque después de varios meses de incertidumbre, cualquier indicador positivo genera expectativas. Sin embargo, aquí es donde debemos hacer una pausa. Una mejora puntual en algunos indicadores no significa automáticamente que todos los problemas económicos hayan desaparecido. Sería un error afirmarlo. Las economías son mucho más complejas. Existen factores nacionales, factores internacionales, factores financieros, factores políticos, y todos ellos influyen al mismo tiempo. Pero lo cierto es que ese día coincidieron varias noticias positivas que terminaron alimentando un ambiente completamente distinto al que predominaba semanas antes. Y eso hizo que muchas personas comenzaran a preguntarse si las previsiones más negativas habían sido exageradas. Al mismo tiempo, otro momento llamó especialmente la atención. Las imágenes de Claudia Sheinbaum reaccionando al triunfo de la selección comenzaron a circular ampliamente. Para muchos fue simplemente una muestra de entusiasmo. Para otros, una forma de compartir un momento de alegría nacional. Como suele ocurrir en México, incluso un partido de fútbol terminó convirtiéndose en tema de debate político. Y eso demuestra hasta qué punto el deporte y la política suelen cruzarse en determinados momentos. Pero hay algo todavía más interesante. Mientras millones de personas comentaban el marcador del partido, casi nadie estaba prestando atención a otra historia que comenzaba a desarrollarse en paralelo.
Una historia relacionada con inversiones, energía y proyectos que podrían tener impacto durante los próximos años. Y precisamente ahí es donde esta historia empieza a ponerse realmente interesante. Porque detrás de una simple celebración deportiva, comenzaron a aparecer movimientos que podrían explicar por qué algunos sectores hablan de un momento de mayor optimismo para México. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar en la siguiente parte. Hasta aquí podríamos pensar que todo se resume a un partido de fútbol. Un marcador de 3-0, una afición celebrando y una presidenta reaccionando como millones de mexicanos. Pero si observamos con atención todo lo que ocurrió ese mismo día, descubrimos que la historia era mucho más grande. Porque mientras las cámaras enfocaban los festejos en los estadios y en las plazas públicas, también comenzaban a llegar noticias económicas que llamaron la atención de especialistas y analistas. Una de ellas fue la disminución del precio internacional del petróleo. Puede parecer un tema lejano para muchas personas, pero en realidad influye mucho más de lo que imaginamos. Cuando el petróleo sube de manera abrupta, aumentan los costos de transporte, se encarecen muchos procesos industriales, y dependiendo de las condiciones del mercado, ese incremento puede terminar impactando el precio de productos y servicios. Por el contrario, cuando el precio internacional comienza a estabilizarse o a bajar, los mercados suelen interpretarlo como una señal positiva, aunque sus efectos no sean inmediatos. Eso fue precisamente lo que comenzó a discutirse. Mientras algunos celebraban únicamente el triunfo deportivo, otros empezaban a observar con atención los movimientos económicos. Y aquí aparece una reflexión interesante. Muchas veces las noticias deportivas y las noticias económicas parecen no tener ninguna relación. Sin embargo, ambas terminan influyendo en algo muy importante: el estado de ánimo de la sociedad. Cuando una selección gana de manera convincente, aumenta el optimismo. Cuando aparecen señales económicas favorables, también crece la confianza. Y cuando ambas cosas ocurren el mismo día, la percepción pública cambia rápidamente. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes positivos. Las imágenes de las celebraciones se hicieron virales. Y al mismo tiempo crecieron las conversaciones sobre el rumbo económico del país. Naturalmente, también aparecieron voces mucho más prudentes. Especialistas recordaron que un solo dato económico no basta para sacar conclusiones definitivas. Y tenían razón, porque ninguna economía cambia completamente en cuestión de horas. Pero sí existen momentos que ayudan a modificar las expectativas. Y las expectativas también forman parte de la economía. Porque cuando las personas tienen confianza, consumen más. Las empresas invierten con mayor tranquilidad. Los mercados reaccionan de forma diferente. Por eso el ambiente general también importa. Mientras tanto, otro tema comenzaba a ganar espacio: el desarrollo energético. Durante los últimos años, México ha insistido en fortalecer su capacidad de producción y explorar nuevas oportunidades de cooperación con otros países. Ese debate volvió a tomar fuerza a raíz de diversos anuncios y reuniones internacionales relacionados con el sector energético, un tema que también aparece mencionado dentro del material analizado. Más allá de las posiciones políticas, existe algo que prácticamente todos los especialistas coinciden en señalar: la energía seguirá siendo uno de los sectores estratégicos más importantes durante las próximas décadas. Petróleo, gas, electricidad, combustibles. Todo forma parte de una misma ecuación, y cualquier decisión importante en ese ámbito puede terminar afectando la economía de millones de personas. Por eso el tema genera tanto interés. Ahora bien, aquí aparece otro elemento que alimentó la conversación: las críticas. Porque mientras millones de mexicanos festejaban la victoria de la selección, algunos cuestionaban que existiera tanto entusiasmo en medio de otros problemas nacionales. Ese debate no es nuevo. Ocurre prácticamente cada vez que un gran acontecimiento deportivo coincide con temas políticos o económicos. Hay quienes consideran que el deporte sirve como un espacio de unión nacional. Otros creen que la atención debería concentrarse exclusivamente en los problemas del país. Y ambas posturas suelen aparecer una y otra vez. Sin embargo, la historia demuestra que el deporte también cumple otra función. Durante unas horas permite que millones de personas compartan una misma emoción, sin importar su profesión, su edad, su ideología o el lugar donde viven. Eso explica por qué las imágenes de la celebración recorrieron prácticamente todo el país. Porque, más allá de cualquier diferencia, la selección representa un símbolo compartido para millones de mexicanos. Pero todavía queda una pregunta mucho más importante. ¿Significa todo esto que México atraviesa un momento perfecto? Por supuesto que no. Sería una conclusión equivocada.
El país sigue enfrentando desafíos importantes. Seguridad, crecimiento económico, competitividad, educación, infraestructura. Todos ellos continúan siendo temas fundamentales. Lo que sí ocurrió fue algo distinto. Después de varias semanas marcadas por noticias complicadas, coincidieron una serie de acontecimientos que devolvieron optimismo a buena parte de la conversación pública. Y eso también merece analizarse. Porque comprender cómo cambian las percepciones ayuda a entender mucho mejor la realidad. Ahora falta responder la pregunta más importante de todas. ¿Por qué este día terminó siendo presentado por muchas personas como una victoria que iba mucho más allá del fútbol? ¿Y qué consecuencias puede tener esa percepción para la imagen de México durante los próximos meses? La respuesta conecta absolutamente todas las piezas de esta historia. Y es justamente ahí donde llegamos en la última parte de este video. Al comienzo de este video planteamos una pregunta muy sencilla. ¿Cómo un solo día logró cambiar por completo el estado de ánimo de millones de mexicanos? Después de revisar lo que ocurrió en la cancha, analizar el contexto económico y entender por qué tantas personas comenzaron a hablar de un momento positivo para el país, llegamos al punto donde todas las piezas encajan. Porque esta historia nunca trató únicamente de un marcador. Nunca trató solamente del petróleo y tampoco trató exclusivamente de política. Trató de algo mucho más importante, la percepción. Porque las naciones no viven únicamente de estadísticas, también viven de confianza, de expectativas, de ánimo colectivo. Y cuando varios acontecimientos positivos coinciden en un mismo momento, esa percepción puede cambiar con una velocidad sorprendente. Eso fue exactamente lo que vimos. Una selección mexicana que respondió en la cancha cuando muchos la daban por vencida. Miles de aficionados celebrando en distintas ciudades. Señales que algunos interpretaron como favorables en los mercados energéticos. Y una conversación pública que, por unas horas, dejó de estar dominada por el pesimismo. Naturalmente, eso no significa que todos los problemas hayan desaparecido. México sigue enfrentando retos muy importantes. La economía continúa dependiendo de factores internacionales. La inflación sigue siendo un tema que preocupa a muchas familias. La seguridad continúa siendo uno de los mayores desafíos del país, y los próximos meses seguirán exigiendo decisiones complejas. Sería irresponsable afirmar lo contrario, pero también sería un error ignorar cuando aparecen señales que generan optimismo. Porque una sociedad necesita ambas cosas: capacidad para reconocer los problemas y capacidad para valorar los avances cuando existen. Quizá esa sea una de las principales enseñanzas de todo lo ocurrido. Muchas veces nos acostumbramos tanto a las malas noticias que olvidamos detenernos cuando sucede algo positivo. Y eso termina distorsionando la manera en que percibimos la realidad. Si solamente observamos los errores, llegaremos a pensar que nunca ocurre nada bueno. Si solamente vemos lo positivo, terminaremos ignorando los desafíos reales. El equilibrio siempre ofrece una imagen mucho más cercana a la realidad, y precisamente por eso este día llamó tanto la atención. Porque reunió elementos que pocas veces coinciden: deporte, economía, política, orgullo nacional, y cuando esos factores se mezclan, es normal que millones de personas reaccionen al mismo tiempo. Ahora bien, también conviene hacer una reflexión importante. El verdadero éxito de un país nunca depende de un solo partido de fútbol, ni de una sola decisión económica, ni de un solo gobierno. Los cambios importantes se construyen durante años, con instituciones sólidas, con inversión, con educación, con trabajo, con estabilidad y sobre todo con ciudadanos que participan activamente en el desarrollo de su país. Por eso resulta tan interesante observar cómo un acontecimiento deportivo puede convertirse en el punto de partida para discutir temas mucho más profundos. Porque detrás de cada celebración también aparecen preguntas importantes. ¿Cómo aprovechar los momentos positivos para fortalecer la confianza? ¿Cómo convertir el entusiasmo en mejores oportunidades? ¿Cómo seguir creciendo sin perder de vista los desafíos que todavía existen? Esas son las preguntas que realmente importan y probablemente seguirán acompañando a México durante los próximos años. Mientras tanto, el triunfo de la selección dejó otra enseñanza. Nunca conviene subestimar a un equipo antes de que ruede el balón. Durante los días previos abundaron los pronósticos negativos. Muchos aseguraban que México no tenía posibilidades. Otros daban prácticamente por hecho un mal resultado. Pero el deporte tiene la capacidad de sorprender incluso a los expertos. Y quizá esa sea una de las razones por las que millones de personas siguen apasionándose con cada torneo. Porque siempre existe espacio para lo inesperado. Porque ninguna predicción garantiza el resultado final. Y porque al final, las respuestas siempre aparecen dentro de la cancha.
Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que este triunfo representa el inicio de una nueva etapa para la selección mexicana? ¿O piensas que todavía es muy pronto para sacar conclusiones? Y más allá del fútbol, ¿consideras que México atraviesa un momento de mayor optimismo o crees que aún quedan desafíos mucho más importantes por resolver? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Voy a estar leyendo las respuestas porque este es precisamente el tipo de debate que vale la pena tener con respeto y con argumentos. Si este análisis te gustó, compártelo con alguien que también siga de cerca la actualidad de México. Dale like si quieres más contenidos de este tipo. Y suscríbete porque en el próximo video analizaremos otro tema que ya está generando un enorme debate y que podría tener consecuencias importantes para el futuro del país. Nos vemos en el próximo video.